agradecerle su presencia. Sabemos que esta tarde en Bogotá no está fácil. Me llamo Nora Elizabeth Hoyos, soy presidenta ejecutiva de Maloca. Es un verdadero placer estar en estos encuentros de conocimiento con líderes de la talla mundial del doctor Jorge Reynolds. Quiero compartir con ustedes algo que me emociona mucho. Cuando yo estaba empezando mi vida como científica en el Instituto Nacional de Cancerología, llegó un día un señor muy serio, muy importante, muy interesante, a hablar de ingeniería electrónica. Yo manejaba un microscopio electrónico y Jorge era profesor en la Javeriana también, y descubrí un mundo que para mí pues no existía. Yo era bióloga molecular, y él me abrió este camino de vida, de admirarlo a él, de compartir y orgullecerme muchísimo por sus logros, de valorar lo que Jorge ha hecho no solo por el país sino para toda la humanidad. Y de verdad que para mí es un orgullo profundo al cual nos unimos todos los colombianos en un acto de reconocimiento por tu labor de toda una vida. Y no solamente Jorge, el doctor Reynolds, tiene este valor como gran científico, innovador, tecnológico, sino como ser humano. Es una persona increíble, con principios, con valores, con el respeto, la honestidad y el compromiso total por el país, que son igualmente importantes para tener esa visión integral de lo que es un extraordinario ser humano. Es un modelo, es un ejemplo a seguir, ha creado escuela y sigue incansablemente, a pesar de todos los avatares que me consta enfrenta permanentemente, trabajando con muchas organizaciones colombianas e internacionales para generar mejor calidad de vida. Vida es lo único que tenemos, el único bien, el único valor que cada uno de nosotros tiene en su propio cuerpo. Yo le digo eso a todos mis malocos día tras día. Olvidamos eso, lo tomamos, lo damos por sentado, lo atacamos, no lo conocemos. Y bueno, el corazón, que aunque realmente el cerebro maneja todos nuestros actos, el corazón, no en vano, aquí siente uno el amor también, es fundamental. Y lo que ha hecho el doctor Reynolds para transformar las posibilidades del ser humano en calidad y en tiempo de vida es inconmensurable, adaptado a muchas otras cosas, porque esos desarrollos se conectan con ingeniería, con ciencias de la salud, con muchas temáticas para el mundo. Resumo, tiene una hoja de vida enorme, algunas de las cosas las sé de memoria, pero prefiero acotar que es básicamente ingeniero electrónico del Trinity College de Cambridge en Inglaterra. Fue pionero en el mundo del diseño de la construcción del primer marcapasos en Bogotá en el año 58, jefe de investigación de marcapasos artificiales del Departamento de Ingeniería de la Fundación Chayo, con quien hoy día también trabaja, con quienes trabaja. Él ha trabajado con deportistas en telemetría, con ballenas, con el ejército. Aquí está nuestro comandante, director de Ciencia y Tecnología del Ejército. Bienvenido, coronel. Muchísimos reconocimientos y publicaciones a nivel internacional. Tiene un doctorado honoris causa en el año 2003 de la Universidad de San Martín, miembro de más de 40 organizaciones científicas, miembro de la Academia de Ciencias, no solo colombianas, sino de Nueva York, de la Academia de Medicina. Fíjense lo interesante, él ha invadido todos los campos, el conocimiento es transversal. Y actualmente tiene un cargo que me parece muy interesante porque es director de investigación en electrónica y nanotecnología de la Chayo. Y lo que están haciendo allí es increíble, el tema del nano, del tamaño nano, del concepto nano, definitivamente va a invadir el mundo, ya está. Y pues muchas gracias, doctor Reynolds. Su charla sobre marcando el paso con el marcapasos, la acogemos con mucha gratitud, felicidad y admiración, y seremos aprendices suyos de por vida. Gracias, doctor Reynolds.
Me has dejado totalmente sin palabras. Muchísimas gracias. Nos conocemos desde hace un mínimo de 40 años. O sea, yo estaba chiquita. Exactamente. Cuando llevaba yo mis alumnos de la Javeriana, ingenieros electrónicos, a que conocieran cómo era el mundo de la medicina. Y hacíamos unos cursos muy interesantes. Llegué a hacer 70 cursos en 30 y algo de años que estuve yo de profesor en la Facultad de Ingeniería Electrónica. Y uno de los sitios era el Instituto de Cancerología, donde estaba el único microscopio electrónico de la época. Y tú, muy gentilmente, pues les hacías una explicación cómo funcionaba. Y todo esto pues es el comienzo de Nora Elizabeth entrar a este mundo de la ciencia, la tecnología, primero en ACEACES por muchos años, y luego ya abrió sus salas propias y creó esta institución de Maloca, que verdaderamente no es solamente lo que es Maloca, sino el trabajo que has tenido para poderla mantener en estas condiciones. Es muy trabajoso explicar cómo se necesita de ánimo, de perseverancia para poder llegar a tener durante 15 años a Maloca viva, con un país que verdaderamente le ha vuelto la espalda totalmente a la ciencia y la tecnología, porque es así. Y aquí pensamos que los que hacen ciencia y tecnología son una manada de loquitos, que son, hay que darles algo porque se pueden volver peligrosos, y esa es la manera de pensar nuestro país. Y no quiero seguir tocando este punto, pero lo único que les puedo decir es que hace muy poco tiempo que estaba yo en España hablando con las directivas de ciencia y tecnología, y me decían: mire, España en este momento acaba de nivelarse y salir de los problemas que tenemos económicos, y todo se le debe a la ciencia y la tecnología. Nuevos caminos como el computador, segundo computador más grande del mundo, como todo lo que se está haciendo con nuevos materiales como el grafeno. Todo esto es lo que nos está sacando de esa postración que tuvimos durante casi 5 años en una de las peores condiciones de Europa. Así es que nuestro país, ojalá que se acuerden, no lo creo, porque todavía necesitamos más golpes para ver que ciencia y tecnología es importante. Bueno, así es que yo creo que te mereces un aplauso de lo que has hecho tú aquí. Les pido el favor. Bueno, vamos a hablar sobre lo que son los marcapasos, y esa palabra que para muchos es inexplicable. ¿Qué es un marcapaso y qué tiene que ver marcar el paso con un corazón? Y sencillamente un marcapaso es lo que por muchos ya siglos
se llamó el marcapaso cardíaco, porque era una parte de la fisiología del corazón, la cual produce electricidad. Otra sorpresa también para ustedes, el corazón es un sistema totalmente eléctrico, que a base de sodio, potasio y calcio, que es parte de nuestra alimentación diaria, formamos corrientes eléctricas, las cuales hace funcionar el corazón, hace funcionar el cerebro, hace funcionar los músculos, y todo esto son sistemas eléctricos. Para muchos algo raro que la electricidad es tan importante en nuestro cuerpo y que hay problemas de esta electricidad, los cuales, por ejemplo, en el corazón producen las arritmias que todos los días oímos y que provocan más o menos el 80% de la mortalidad de los pacientes cardiópatas que hay en el mundo. La mayor incidencia de muerte es el corazón. Es mucho lo que se ha logrado para minimizar estas condiciones, pero sigue siendo el corazón la mayor causa de muerte en el mundo. Desde tiempos remotos, tanto Galvani como Volta fueron los primeros dos científicos que en Italia comenzaron a hablar de la electricidad, y curiosamente la palabra electricidad nace en esa época y es una palabra médica, más que una palabra de otras condiciones, porque la electricidad nació de Volta, Galvani, con condiciones de médicos en que por una serie de casualidades. Entonces tenemos que dos médicos de la época de 1700 hacia la mitad de este siglo, Volta y Galvani, fueron las dos personas que hablaron y pusieron, bautizaron la electricidad como tal, y fue médicos con aplicación a la medicina que encontraron la palabra de electricidad. Galvani con un método, Volta con otro método, hablaban de fuerzas diferentes que a la larga era sencillamente la electricidad, que la producían por dos medios diferentes, y consideraban que eran dos fuerzas invisibles, sumamente extrañas, y todo esto también lo llevaban a un poco de magia, un poco de condiciones no aptas para la sociedad, y tuvieron gran cantidad de problemas, y hacían foros en Bolonia, en la plaza pública, acerca Galvani hablando de las corrientes galvánicas y Volta hablando de las corrientes voltaicas. Hacia 1932, Hyman, un médico muy importante en la época, hizo el primer marcapaso, un marcapaso que funcionaba con una pequeña manivela. Nunca este marcapaso fue implantado o fue utilizado en seres humanos, y este fue el primer electrocardiograma. Muy poca información existe de este médico, el cual pensó que la electricidad podía remediar problemas cardíacos.
Ya hacia los años 55, Saul Paul hizo el primer marcapaso externo con electrodos externos. Este marcapaso, que fue su primer aparato, me lo regaló y lo tenemos en el museo de marcapasos que hemos hecho a través de los años y que es el más grande del mundo. Y este aparato pues tenía una serie de problemas, que eran electrodos externos con voltajes muy altos, y esto hacía que hubiera una contracción no solamente del corazón, sino también de todos los músculos adyacentes al tórax, y por esa circunstancia pues era un sistema que únicamente podía funcionar por algunos minutos, hasta 45 minutos, habla el doctor Sol, y después los dolores de la contracción de los músculos del tórax era tan grande que había que desconectar, y finalmente pues el paciente moría, porque esto era un paliativo, y un paliativo de corto tiempo. En 1957, por una serie de circunstancias, un ingeniero electrónico que fui yo, en la Universidad Nacional vi que el corazón era un sistema eléctrico y que había una serie de arritmias, lo que se llama bloqueos auriculoventriculares completos, los cuales era un problema eléctrico. Y principié a pensar que esto tal vez se podía solucionar con un sistema artificial. Este es la Fundación Shayo en 1957, cuando comenzamos los primeros ensayos. Como ustedes pueden ver, era un sitio rodeado de potreros, de vacas, y este era el frondoso taller donde hacíamos nuestras experimentaciones. Aquí vemos la clínica y aquí la parte electrónica. En Estados Unidos, el doctor Shardock y en compañía con el doctor Wilson Greybach, inventor de las baterías de litio, también estaban experimentando, y como podemos ver, no era muy diferente el sitio donde se hacían estos trabajos experimentales. La creación de la Fundación Shayo en 1957 la hicieron 36 médicos, y aquí estoy yo, el único ingeniero electrónico, cosa absolutamente inentendible, un ingeniero que hacía en una clínica, porque era la época en que la medicina, el derecho, las ingenierías eran profesiones que no tenían ninguna que ver una con la otra. Así es que este grupo fuimos los creadores de la clínica Shayo, y ahí comencé a ver que muchos pacientes sufrían de los bloqueos auriculoventriculares y que únicamente se le podía dar una serie de paliativos, y al poco tiempo morían porque no había una manera de poder solucionar el problema de los bloqueos completos, que es el equivalente a que el sistema eléctrico son cables, cantidades de cables muy pequeños y invisibles. Era como si cortáramos con un cortafrío el cable eléctrico. Y este fue nuestros primeros ensayos que hicimos, un tocadiscos de 78 revoluciones. Para la juventud no conocieron los discos de 78 revoluciones. Y este tocadiscos, en vez del disco, y este es el brazo donde estaba la aguja que tocaba el disco, lo reemplazamos por un cono de aluminio, y giraba a 78 revoluciones. En vez de la aguja
tenía un par de escobillas que cerraban un circuito como una especie de switch en serie con unas baterías de 9 voltios, y con esto hicimos los primeros ensayos. Ya en 1958 se nos presentó un paciente enviado de Guayaquil y venía con un bloqueo auriculoventricular completo, y lo único que había que ofrecerle era un marcapaso. El doctor Alberto Bejarano, que era el jefe de cirugía de la clínica, fue a donde estábamos haciendo los primeros experimentos con este marcapaso y me dijo que había llegado un paciente que lo único que había para ofrecerle, yo estaba totalmente opuesto, porque había, pues, era colocar un marcapaso a un paciente el cual no teníamos sino experimentación preliminar. Al final me llevó donde el paciente, que era un sacerdote que había venido de Guayaquil, y entre el doctor Bejarano y este sacerdote me convencieron de que era la única solución posible y que si se moría yo no me iba al infierno. Esa era más o menos la conclusión. Y preparamos la cirugía, no había absolutamente ninguna referencia, porque era el primer paciente que se hacía en el mundo de la colocación de un marcapaso, un aparato de implantación con un generador externo. Todavía no eran comerciales los transistores, entonces eran con tubos al vacío, un aparato que pesaba 45 kilos y que funcionaba con una batería de automóvil. Batería de 12 voltios, y eran muy pocos los carros que tenían 12 voltios en Bogotá. El estándar era el sistema americano, que eran carros de 6 voltios. Entonces, el carro que yo había traído de Inglaterra cuando estaba en la universidad, utilizábamos la batería del carro para poder hacer los ensayos. Y ese día, de una manera un poco desesperada, pues se le hizo la implantación al paciente, y cuando ya estaba funcionando el paciente, que salió al otro lado de toda la cirugía y demás, nos dimos cuenta que no teníamos un cargador para la batería. Cosas absolutamente de improvisación, y de esta manera había 2 carros en la clínica, un MG del doctor Bejarano, alternábamos la batería y la cargábamos con uno y el otro carro hasta que construimos un cargador de batería a los 2 días después de tener este paciente, la cirugía. Esta era la sala de cirugía, la frondosa sala de cirugía de la época, que era una de las más modernas del país. La siguiente. Y aquí está el grupo de las personas, los médicos que fueron los que hicimos la primera cirugía. Yo no estoy porque fui el que tomé la fotografía. Entonces aquí está el anestesiólogo, el doctor Bejarano, los 3 cirujanos, el doctor Rubio, en fin, una serie de todo el personal que intervino en esa cirugía. Y esta cirugía era lo que se llama una toracotomía completa, abrir todo el tórax, retirar el pulmón, luego abrir el pericardio, y ahí ya se encuentra el corazón, y ahí se le colocaban los electrodos, una especie de botones, y con la sutura pues se le pegaba a la punta del corazón. Sistemas pues
precarios hoy día. Y para resumirles el cuento, pues este paciente se le hizo la implantación de este marcapaso, tuvimos muchos problemas al principio, vivió 18 años con el marcapaso y murió de 104 años. Suerte, yo sí creo que fue gran parte suerte de tener unas condiciones de que esto lo íbamos a... Así es que este mundo de los marcapasos pues comienza a crear primero una serie de incógnitas. Fue suerte, el doctor Bejarano era una persona progresista con una serie de ideas y de esta manera comenzamos toda una verdadera experimentación de marcapasos, hacer marcapasos, ya principiarlos a implantar en pacientes hasta que tuvimos una industria de marcapasos, hicimos 2.800 marcapasos, muchos de ellos se implantaron en los primeros pacientes en muchas partes de Latinoamérica, en África y en la India. Así es que fue un mundo muy interesante de que algo, un producto colombiano rarísimo, pues salvaba vidas, y de esto hay pues testimonio de periódicos. No hablemos de televisión de la época, porque la televisión era totalmente incipiente para la época, pero hay revistas, periódicos, algo de radio, y así nacen los marcapasos. En la actualidad ha habido alrededor de 78 millones de personas que se han beneficiado con los marcapasos, muchas de ellas pues ya son pacientes de 40, 50 años, y en estos 55 años pues me encuentro yo pacientes por todos lados, curiosamente, que se les ha implantado un marcapaso cuando eran niños de 4 o 5 años y que todavía viven gracias a los marcapasos, porque nacieron con un bloqueo auriculoventricular congénito y su única solución ha sido los marcapasos. La siguiente. Este es nuestro primer paciente, pues toda una instalación. Él también fue una persona que nos ayudó enormemente porque aprendió qué era un marcapaso, cómo funcionaba, y siempre tenía 2, 3 marcapasos para cambiarlos si era necesario, y él mismo se lo cambiaba. Increíble. Llega una persona que no tenía ni idea ni de electrónica ni de cardiología a volverse todo un técnico para sí mismo. La siguiente. Este es el primer marcapaso. Se montó en una carretilla de oxígeno. Este era el aparato gigantesco, la batería en la parte trasera, y de este aparato pues comienza a evolucionar la electrónica, la cual nos da los primeros ya circuitos. En finales de 1958 el doctor Zenin en Suecia implanta el primer marcapaso completo, que funcionó por 3 horas. Lo cambiaron y nuevamente este aparato fue el que tuvo el paciente por 48 años. Así es que de ese simple marcapaso que no funcionó inicialmente, tuvo muchos marcapasos que tuvieron que cambiarle, ya que también las baterías, la duración eran de muy corto tiempo. Los primeros marcapasos implantables duraban las baterías más o menos 6 meses y había que cambiar todo el marcapaso.
El doctor Lillingham en 1960 ya comienza también a trabajar en unas nuevas unidades de marcapasos ya más sofisticados, de frecuencias variables y variable el sistema de pulso y demás, cada vez llegando a sistemas más fisiológicos. La siguiente. Este fue nuestro primer marcapaso hecho en 1960, ya transistores. Piensen ustedes que un transistor en ese tiempo valía muy cerca a los $120, lo que hoy día vale centavos. Así es que no era, y era un elemento bastante complicado de conseguir, era muy poca la producción y muy grande la demanda para diferentes usos. Este es parte del video de esa época en la cual mostramos estos marcapasos que fueron los que nosotros hacíamos, marcapasos externos con una batería de 9 voltios. El paciente tenía que cambiarse la batería cada 15 días. Increíble, hasta hace 3 años todavía había algunos pacientes que entre otras no se dejaron cambiar el marcapaso y continuaban cambiándose la batería cada 15 días y que también por problemas económicos pues tenían que acudir a ese marcapaso primitivo que había sido construido por nuestro grupo en la clínica Chayo. Así es. Un poco la evolución de los marcapasos hasta que llegamos ya a los primeros marcapasos a demanda o de inhibición ventricular, y ahí vimos que se necesitaba un capital para poder hacer investigación y poder ponernos a la par de lo que estaba sucediendo en el mundo con las fábricas de marcapaso, totalmente imposible de hacer en Colombia. Y de esta manera pues suspendimos toda la experimentación y el trabajo de marcapasos en la clínica Chayo, y se acudió a la importación de marcapasos de las diferentes marcas que había en la época. La siguiente. Este era nuestro sistema, más o menos del tamaño de un paquete de cigarrillos, la batería de 9 voltios. Este era la manera como el paciente tenía su marcapaso. Después ya hicimos un modelo un poco más moderno, pero siempre con la batería de 9 voltios, y era un marcapaso también que económicamente los pacientes lo podían comprar, a diferencia de los marcapasos hechos por las grandes fábricas que eran implantables pero muchísimo más costosos. La siguiente. Esta es una niña a la cual le implantamos un marcapaso, y fue muy interesante porque esta niña todavía vive, después de, ya tiene 53 años y vive gracias al marcapaso. Y ahí hicimos un sistema en que se llama la manga de Reynolds, la cual el electrodo se mete de una manera helicoidal dentro de una manga, y a medida que el niño va creciendo va saliendo, y de esta manera no queda en un tamaño crítico que con el crecimiento, claro, llegaría a templar los electrodos hasta que los arrancaría del corazón. Entonces este es uno de los sistemas que todavía perdura en el mundo para los pacientes de menos de 5 años, que hay que colocarles un marcapaso, y funciona de una manera adecuada
y curiosamente en estos 55 años no se ha cambiado la idea de por algo un poco más evolucionado. Este es el primer marcapaso con un circuito, un nanocircuito electrónico, el cual lo diseñé para la fábrica Tektronix y fue el primer marcapaso con un circuito, un microcircuito, que posteriormente las diferentes fábricas comenzaron a crear este nuevo sistema, el cual economiza la batería, tamaño y tiene condiciones también de que tiene una muchísima mayor confiabilidad. Y en este momento estamos trabajando de este marcapaso con estas características con el nano marcapaso, que es del tamaño aproximado de un cuarto del tamaño de un arroz, la siguiente. Y creemos que este marcapaso tal vez en 2 años estará ya para ser implantado en pacientes. Ventajas, pues es su tamaño, la facilidad que por medio de un cateterismo, una cirugía más o menos de 10 minutos, es posible hacer la implantación. Es ambulatoria totalmente, el paciente se le coloca el marcapaso, puede irse para su casa, tiene una serie de condiciones de electrónica en el cual lo hace cada vez más cercano a la fisiología humana. Y por ejemplo, no tiene baterías, trabaja con algo que en física se llama generación de corriente pizoeléctrica y consiste en cristales, los cuales al presionarlos producen corriente y de esta manera la misma contracción del corazón produce la corriente para el funcionamiento de los nanocircuitos que están en su interior. Este es un esquema de cómo funciona, cómo hace la amplificación de la corriente que se ha interrumpido de la aurícula, hace un puente al ventrículo y de esta manera corrige ese daño del sistema eléctrico fisiológico. Tiene este sistema de generación de corriente, además está conectado por medio del teléfono celular y el médico puede ver el funcionamiento del marcapaso en la parte donde se encuentre tanto el médico como el paciente, y también por medio del teclado cambiar los parámetros de funcionamiento. Otra de las ventajas, hoy día un marcapaso vale más o menos unos $12,000. Creemos que este marcapaso va a costar alrededor de un poquito más de $1,000. Entonces llegará a las personas más necesitadas. La siguiente. Esta es más o menos la idea. Esta es la aurícula. Aquí toma el pulso en milivoltios que produce la aurícula. Hay una zona, la cual es la zona que se ha interrumpido el paso, la amplifica y luego lo reinyecta en el ventrículo. Estos son el sistema de control. Es el primer sistema implantable que se está experimentando en el mundo de marcapasos y estamos todavía en la etapa de ensayos y creemos que, como les decía, que en 2 años puede ser ya una realidad cuando tenga la aprobación de las diferentes autoridades americanas, europeas y en Asia para poderlo utilizar.
este es el catéter, esta es la idea, cómo el nanopuente va a pasar por el torrente sanguíneo y va a ser colocado en el ventrículo. Este es el sitio donde se va a colocar, y por medio de unos ganchos que se controlan con el catéter se hace la fijación mecánica en el endocardio, y de esta manera se hacen una serie de pruebas tanto eléctricas de funcionamiento como de la sujeción de los ganchos en el endocardio, y así será como quedará colocado el nanopuente, que debe tener una vida útil de 50 años, creemos. La siguiente. Estas son pues la imagen de la parte en tejidos vivos que estamos trabajando. La siguiente. Y probablemente este nuevo marcapaso será la solución temporal de muchos pacientes que necesitan marcapasos, porque el futuro es que estos marcapasos desaparecerán totalmente. La ingeniería de tejidos, la creación de órganos completos ya es una realidad, y probablemente estos casos se reemplazará totalmente el corazón por medio de ingeniería genética, poder tomar los tejidos y crear un corazón completo, como lo está haciendo la doctora Doris Eschel en los Estados Unidos, y que ya tiene más de 200 cerdos en los cuales ha hecho un trasplante total de corazón, con un corazón que con las células madres se ha creado por medio de un sistema de cultivo de tejidos, y ha ido creciendo el corazón hasta que en 95 días se obtiene un corazón completo para ser trasplantado. También otra idea que existe es poder hacer estimulación por medio de luz muy concentrada, y los LEDs ya dan las posibilidades de hacer este sistema de estimulación. Aquí tenemos los trabajos de la doctora Doris Eschel, en la cual está haciendo la creación de un corazón, también de pulmones, de riñones, y el futuro del hombre será que cuando tenga averías de sus diferentes órganos, se cambiarán por órganos que se hacen con las células madres del propio paciente, y que el órgano más o menos en 90 días está listo para el trasplante. Un mundo totalmente diferente al que tenemos hoy día, y mejor, peor, no lo sé, pero los cambios, la tecnología está dando unas posibilidades verdaderamente increíbles. Las comunicaciones, todo lo que es el diagnóstico, seguimiento de pacientes, tratamiento, nuevas posibilidades de simulación por medio de computadores de altísima desarrollo tecnológico, todo lo que es la nanotecnología, lo que es el acelerador de partículas, en que ya el átomo, que era el elemento referencia para muchas cosas, desapareció ese nombre, porque quiere decir indivisible, y es totalmente divisible. Y en este momento, pues toda esta tecnología que se está desarrollando, pues cambiará totalmente, no solamente la medicina, la industria,
sino también el ser humano, la economía de los países, la política, porque desde la tecnología se ve que es un detonador a cambios que ni siquiera los expertos saben hacia dónde va. Así es que también tenemos que pensar que hoy día la expectativa de vida es más o menos de 79 años en Colombia, en los Estados Unidos y en Europa son 80, 81 años, estamos muy cerca, y que para el año 2035 serán 100 años. 100 años los cuales probablemente las personas ya se habrán librado del Alzheimer, del Parkinson, de muchos cánceres que hoy día son letales, así es que serán personas de 100 años totalmente útiles, en que regulaciones como en Colombia que existen, en que una persona después de los 45 años no puede trabajar, pues pueden ustedes pensar qué va a pasar y qué cambios tenemos que hacer en el mundo entero. Así es que otra de las ideas que existen de los expertos es que las personas de hoy día de 20 años van a vivir hasta más de 120 años y los niños que tienen menos de 5 años van a vivir 140 años. Así es que miren el mundo tan diferente que viene y que de una u otra manera, gracias a la tecnología, de diferentes maneras, hace un mundo totalmente diferente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Quisiera preguntar, ¿qué problema actualmente tiene el marcapasos con las interferencias electromagnéticas? Sí, existen muchas investigaciones que se están haciendo. Cada día hay menos problemas. Por ejemplo, los más nuevos marcapasos desarrollados por las varias fábricas ya han reducido, por ejemplo, la distancia en un paciente que tiene un marcapaso al horno de microondas, que era más o menos de unos 3 metros. Hoy día ya se pueden acercar hasta 40, 50 centímetros sin problema. Todavía se recomienda, por ejemplo, al que tiene marcapasos, que el teléfono celular no se lo pongan en esa parte, también más por precaución que por verdaderas condiciones de interferencia. Los pacientes que tienen marcapaso en los aeropuertos pues muestran su carnet y de esta manera no los pasan por los sistemas de detección de armas y demás. Doctor Randos, este nuevo marcapasos que ustedes están presentando en este momento, ¿se está experimentando en los animales y cuál es el resultado que tiene? Hasta ahora ha sido parcialmente exitosa el desarrollo. Llevamos ya 1 año y 5 meses con el animal que más tiempo tiene. Hemos comenzado a ver problemas electrónicos. Todavía las tintas que se usan para hacer la nanoimpresión de los circuitos está en los comienzos. Creemos que eso se puede mejorar. Los únicos productores de estas tintas es la Universidad de Osaka en Japón. Nosotros hemos trabajado todo este proyecto con Intel, la cual ha sido la patrocinadora de nuestro proyecto, y verdaderamente ha sido muy interesante un elemento y ser los primeros en el mundo en que hemos entrado en esta tecnología de nanotecnología para marcapasos cardíacos.
¿Este marcapasos es Made in Colombia? No, en Colombia hemos desarrollado toda la idea, estamos trabajando en Taiwán con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas. No hay la tecnología en Colombia para poderlo hacer, ni en ninguna parte del mundo. Es una tecnología desarrollada en Taiwán por Intel, que es una compañía americana. Según estamos viendo hoy día, el desarrollo de la tecnología es absolutamente logarítmica. Y ha habido, por ejemplo, 3 acontecimientos el año pasado que cambian el mundo totalmente. Mucha gente no se da cuenta de esos desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo, en el cual crean un mundo totalmente diferente. ¿Qué maravillas se están haciendo? Y también hay que pensar en malas manos todo lo que puede ocasionar. Y la velocidad con que se está haciendo todo este desarrollo tecnológico es de un tamaño tan grande que los políticos, que tienen que ser quienes comienzan a crear nuevas leyes, nuevos sistemas de control, pues no se han dado cuenta de estos cambios tan sumamente radicales y que siempre los vemos por el lado de qué maravillas, pero esto en malas manos, qué desastres podrán suceder. El doctor Bredin hablaba hace 20 días, una de las personas más conocedoras de la tecnología y filósofo de la tecnología, hablaba de que este mundo de los cambios tecnológicos estaremos al borde de la desaparición del ser humano. Ese era su racionamiento final de todas estas maravillas que cada día vemos. Así es que hay que principiar a pensar en que el hombre ha llegado a un punto de desarrollo tecnológico, vuelvo a repetir, tan maravilloso, pero por otros lados hay que pensar que esto tiene que tener un control, probablemente Naciones Unidas, entidades de ese tipo tienen que ser las que crean todas esas nuevas reglamentación, nuevas leyes, nuevos empleos de esta tecnología. 100.000 veces menos que el grueso de un cabello. Para esto se necesitan microscopios especiales, nanomicromanipuladores especiales y la creación de nanorobots que probablemente en millones, 100, 200 veces más pequeño que un glóbulo rojo, serán lo que va a combatir diferentes problemas de salud, a atacar virus, a crear posibilidades de destrucción de tejidos cancerígenos, en fin, una serie de nueva medicina. Y estamos hablando únicamente de medicina, pero la nanotecnología está creando una gran cantidad de diferentes nuevos elementos en la industria, nuevos materiales, tal como por ejemplo el teléfono celular, que será totalmente flexible, tendrá más o menos de unos 500 nanómetros de grueso, una hoja de papel muy delgada. Ese será el nuevo teléfono celular, totalmente flexible, con consumos sumamente pequeños de corriente, entonces se cargará únicamente con la luz, ya no tendremos que enchuflarlo para poderlo conectar, y esto pensemos ya más grande, a volverlo un tamaño oficio, como el papel oficio,
Entonces ahí tendremos los nuevos libros, los nuevos periódicos, y hablamos únicamente en esta parte. En otros usos de la nanotecnología será verdaderamente asombroso, nuevos materiales para los aviones, en que ya los tornillos, y ya se está haciendo, los tornillos, los remaches ya no existen, todo es pegado. Los carros también desaparecen, muchísimos de los elementos que hoy día conocemos de soldaduras y demás, porque todos serán materiales pegados, mucho más livianos, más durarán más, estarán en mejores condiciones, serán probablemente materiales que se amoldan en caso de un accidente, entonces se comprimen, pero asimismo se descomprimen y vuelven a sus condiciones iniciales. Totalmente podríamos hablar aquí horas de ciencia ficción en este momento. Mañana son las realidades. Gracias. Lo mismo que las novelas de Julio Verne, más de 200 novelas, ciencia ficción hace 100 años y todas realidades hoy día. Al respecto sobre los celulares, ¿qué perjuicio puede recibir el cerebro y el corazón en este momento? Pues el cerebro es el órgano el cual nos hace, en el caso del hombre, humanos. Ahí es el cerebro más evolucionado que existe, y existen los animales mucho menos evolucionados. Probablemente el delfín rosado es el animal con un cerebro más cercano al hombre, nunca como el del hombre, y ese cerebro increíble que tiene el hombre pues nos vuelve personas las cuales están desarrollando todas estas maravillas, pero si lo tomamos por el lado negativo, pues podemos ver la cantidad de maneras de pensar diferente, un ser en que puede destruir el mundo si pudiera físicamente. Todo esto son parte, las maravillas de la tecnología que recibe el hombre y que lo ha hecho el cerebro humano, pero que también, como puede ser constructivo, inmensamente beneficioso para el hombre, puede ser destructivo. Y quiero hacer hincapié en ese punto, que es lo que tenemos que pensar todos. Sabiendo que pues la gran mayoría de investigaciones se hacen actualmente en nanotecnología, ¿usted cuál cree que sería el futuro para los ingenieros electrónicos en nuestro país? Como todas las profesiones, tenemos que seguir evolucionando, tenemos que comenzar a pensar en todo ese mundo de nanolitografía en circuitos que son cada vez no solamente más pequeños, sino de menor consumo eléctrico, pensar en nuevas fuentes de energía que puede ser no solares, sino simplemente de luz. ¿Por qué no generación de corrientes con el mismo movimiento de la persona o del carro o del objeto que tenga esos sistemas electrónicos? Así es que la electrónica tiene un futuro sumamente importante, ya no solamente en la electrónica que nos ha tocado hasta ahora, sino ya en electrónicas dirigidas a las comunicaciones, dirigidas hacia la energía, hacia cada vez más reducción de tamaños de sus elementos, mayor duración, mayor confiabilidad de ellos. Doctor, observamos
mucho del marcapasos también observamos la creación de órganos biológicos creados en laboratorio. Para nuestro país es importante saber todo esto porque quisiéramos saber cuánto es el costo, por ejemplo, de un corazón creado en laboratorio, de unos pulmones, ya que en nuestro país la salud es un poco deteriorada y a veces los costos son muy difíciles de alcanzar. ¿Cuánto podría costar un corazón creado en laboratorio, unos pulmones, un riñón? Y también otra pregunta es, ¿estos marcapasos también pueden ser aplicados a estos nuevos corazones artificiales? Hay que esperar un poco para saber verdaderamente la realidad, pero lo único que le puedo decir es que cada día todas estas maravillas bajan los costos de los sistemas. En un corazón artificial pues no hay un marcapaso porque no estamos estimulando un sistema vivo como es el corazón, sino un corazón artificial es un sistema que se regula por revoluciones, por contracciones de ese corazón de una manera totalmente diferente. Me parece que muestra una cara amable de que la ciencia y la tecnología puede ser posible con los elementos que tenemos y con llegar a elementos de punta a partir de lo que nosotros consideramos como importante solucionando nuestros problemas. Yo tengo como varias preguntas, o sea, usualmente mostramos como la cara bonita de la ciencia y la tecnología y lo mostramos somos los logros, como cuando se muestran los goles en un partido, pero usualmente en los partidos y en la ciencia también hay dificultades, hay también retos, hay también una serie de presiones y situaciones en las que se tiene que enfrentar un científico en el país, y esas son, digamos, como de las cosas que valdría la pena en algún momento comentar, como cuáles son las tensiones. Yo creo que hay muchas envidias, muchas tensiones, competencias entre grupos de científicos a nivel nacional e internacional que valdría la pena como entrar a mirar, porque frente a eso es que los muchachos que salen de las universidades y de los, digamos, de los centros de formación se van a enfrentar, y me parece que también es una parte humana con la que hay que trabajar y frente a la cual tenemos que preparar a la juventud. Y esa sería una cosa. El segundo elemento es, tú dibujas un mundo muy bonito en términos de lo que puede ser la ciencia y la tecnología, pero eso demanda también una cultura, demanda una preparación, y en eso los maestros, por ejemplo, tenemos una responsabilidad muy grande, y tenemos también, digamos, los que formamos maestros, cuáles son como esos elementos sobre los cuales valdría la pena hacer énfasis. Ese es pues, otras dos conferencias por lo menos. Por cuestión de tiempo le doy más o menos unas respuestas globales. Verdaderamente la ciencia y la tecnología dentro de nuestro medio está, no se conoce ni se piensa en la profundidad que tiene, pero le puedo decir que en el mundo una serie de colombianos son personas de un nivel muy alto en ciencia y tecnología. Yo podría decir de 300, 400 personas en diferentes campos de la ciencia y tecnología. Las conocen en todas partes del mundo, menos en Colombia, porque nuestra manera de pensar es muy curiosa. Nosotros no creemos en nosotros mismos, primero que todo. Siempre dudamos. Entonces, esa es una parte que hay que crear una educación en que sí podemos valorar lo que hacemos los colombianos, como sucede con México, como sucede con la Argentina, con el Brasil. Aquí no creemos. Lo primero que existe es, si hay un desarrollo, es la duda de que eso sea cierto. Eso por un lado. Por otro lado, tiene que crearse una verdadera política de ciencia y tecnología, la cual no la tenemos. Ustedes me dirán, Colciencias. Colciencias es un fantasma inexistente.
el gobierno no tiene ninguna preocupación por la ciencia y la tecnología. No este gobierno, ninguno de los gobiernos que desde Olaya Herrera, que tuvo una serie de ideas sobre ciencia y tecnología en esa época, pero la otra parte es que nosotros, y que eso ustedes los maestros tienen que inculcar, es creer en nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias.